Haruto Amakawa, un joven de 20 años, se encontraba en un autobús en Tokio, recordando momentos de su pasado, donde años atrás, debido a la mudanza por el divorcio de sus padres, tuvo que separarse de Miharu Ayase, su amiga de la infancia, a la que le prometió volverla a encontrar al ser mayor, para casarse con ella y protegerla incluso si él moría. Años pasaron desde ese encuentro, y ahora Haruto, aún en el autobús, se desconcentra al notar que una niña lo mira con mucha atención. Sin embargo, en cuestión de segundos, el autobús pierde el control, y termina en un terrible accidente donde es impactado por un tren. Haruto recuerda las palabras que le dijo a su amiga de la infancia, para luego despertar, confundido, en el cuerpo de un niño llamado Ryo. Ahora está en una casa antigua, en el reino de Beltrán, en el año 991. Aturdido, los recuerdos del protagonista de su vida pasada y la de ese mundo se mezclan, pero su confusión se ve interrumpida por un grupo de hombres, que al parecer viven en esa casa. Uno de ellos le dice a Ryo que pensaba que para ese momento ya la fiebre lo habría matado. Después le dice a uno de sus compañeros que deje un saco que cargaba encima en el suelo, pero que fuese cuidadoso. Luego el grupo se dispone a comer, cosa que provoca que a Ryo le dé hambre, pero los hombres no hacen más que correrlo, diciendo que apesta. Ryo sale de la casa y se dispone a buscar bayas, mientras recuerda la vida de Haruto Amakawa, un chico que vivía en Japón y asistía a la universidad. También recuerda que Haruto murió en un accidente de tránsito, pero ni siquiera él está seguro de lo que significa eso. Después de todo, son cosas que no existen en el mundo en el que vive ahora. Se interrumpe a sí mismo, asegurando que él es Ryo, un niño que vive en un mugroso barrio bajo para poder vengar a su madre algún día. Poco después, un grupo de niñas acompañadas por una mujer le preguntan de mala manera si había visto a una niña de su edad con cabello púrpura. Ryo dice que no, a lo que una de ellas se le acerca y le dice a sus compañeras que no responderá si le preguntan de esa manera. Ella se dirige a él y se presenta, diciendo que se llama Celia Claire, y le pregunta amablemente si sabe algo de la chica que mencionaron. Ryo, más calmado, vuelve a decir que no sabe nada. Entonces Celia le pregunta por el barrio bajo, pero Ryo le recomienda que no vaya por ahí, ya que es un lugar peligroso, especialmente para una chica con ropa tan elegante. Dice que normalmente se visten con harapos allí. Por lo tanto, la mujer del grupo, Vanessa, le dice a Celia que volverán a buscar luego de cambiarse de ropa. Le dice también que revise si hay magia cerca, solo para asegurarse. Luego de lanzar un hechizo, Celia escanea el lugar. Se sorprende al ver que Ryo desprende una gran cantidad de maná, por lo cual tiene el potencial necesario para usar magia. Ryo se sorprende al ver el aura azul que desprende, mientras Celia confirma que no hay más fuentes de maná cerca. Ella le da una bolsa de monedas de plata a Ryo, para después agradecerle por la información y retirarse con sus compañeras. Al ver tantas monedas de plata, Ryo corre de regreso a su casa. Sin embargo, es atacado apenas entra. Nota que todos los hombres que vivían ahí fueron asesinados por el tipo de la máscara, que lo amenaza con un cuchillo. Antes de volver a ser atacado, el tiempo se detiene y escucha una voz que lo llama Haruto, que le dice que no tienen tiempo. Ryo ve una chica de cabello largo flotando, que le dice que le enseñará el OD. Le aclara que solo tiene que memorizar esa sensación, agudizar sus sentidos y usar esa luz que lo rodea para volverse más fuerte. La visión se rompe y el tiempo sigue su curso. Ryo logra esquivar el ataque y lo devuelve en forma de golpe, combinando la fuerza de Haruto y usando la nueva habilidad de Ryo. El protagonista logra dar batalla hasta noquearlo al hombre enmascarado. Luego de que todo termina, nota que el saco que los hombres dejaron en el suelo anteriormente empezó a moverse. Al desatarlo, tal como lo sospechaba, se trataba de la chica de cabello púrpura de la que habían escuchado. Asustada, la chica le pide que la lleve al castillo, diciéndole que su padre le dará una recompensa si la ayuda. Luego de ver uno de los cadáveres que había en la casa, la chica grita y se desmaya. Ryo decide cargarla y llevarla al castillo, pero para su desgracia se encuentra al grupo que la estaba buscando anteriormente, que malinterpreta la situación. Llevan a Ryo al castillo solo para que explique lo que pasó, mientras Flora Beltrum, la princesa que fue víctima de secuestro, se recupera. Mientras tanto, la casa donde ocurrió el incidente es investigada. Encuentran a alguien que aún vive, Alfred Emerle. La espada del rey ordena que lo detengan, ya que podría ser cómplice del secuestro. Sin embargo, un hombre encapuchado que observa entre el público rompe una gema, provocando que dicho sospechoso muera inmediatamente. Ya en el castillo, el subcapitán de la Guardia Real ignora las órdenes de un interrogatorio cortés, queriendo que Ryo admita que fue cómplice del secuestro de la segunda princesa. El subcapitán lo golpea múltiples veces, y a pesar de esto, Ryo se sigue negando, diciendo que no tiene nada que ver con eso. Rato después, la princesa Flora despierta y aclara la situación, pidiendo ver a Ryo. Vanessa y Celia se dirigen a la sala de interrogatorio para encontrar a Ryo terriblemente herido. Vanessa le reclama al subcapitán que había dado la orden de un interrogatorio pacífico, pero este ya lo sabía. Luego de aclararle que Ryo está libre de sospecha, lo liberan
separan y Celia lo cura con magia. Tiempo después, Ryo despierta en una habitación del Palacio Real, junto a Celia, que se disculpa por todo lo que pasó. Celia le informa que se le concederá una audiencia con el rey, para darle las gracias en persona. Por lo tanto, Ryo le pide que le enseñe los protocolos para dirigirse al rey, cosa a lo que Celia accede sin problema. Poco después, luego de arreglarse y vestirse para la ocasión, Ryo se dirige a la audiencia, donde el rey le agradece haber salvado a su hija, además de informarle que se encargará de que asista a la Academia Real de Beltrán como alumno becado. Días después, Ryo empieza a estudiar en dicha academia, donde Celia se encargaría de enseñarle a leer. Sin embargo, no es muy bien recibido, debido a su procedencia, y al hecho de que la mayoría de los estudiantes son hijos de la realeza o nobleza. A pesar de esto, en poco tiempo, con ayuda de Celia y el conocimiento que ya tiene de los estudios universitarios de Haruto, Ryo logra destacar en la academia. No solo destaca en conocimiento, sino también en fuerza, ya que Haruto solía practicar kendo constantemente. Por lo tanto, Ryo logra sorprender a su maestro de espadas con su postura al luchar, y este le dice que tiene potencial para ser caballero. Sin embargo, Ryo dice que no le interesa ser caballero, sorprendiendo aún más a su maestro y a sus compañeros. Los días pasan y Ryo no deja de estudiar. Luego de los exámenes, al salir de la academia y ver el ambiente estudiantil, vuelve a recordar a Miharu, la amiga de la infancia de Haruto Amakawa, que se separó de él cuando los padres de Haruto se divorciaron. Finalmente, Haruto la volvió a ver en preparatoria, años después. Sin embargo, solo la vio ese día, y ella no volvió a la escuela después de eso, como si hubiese desaparecido. Ryo despierta de sus pensamientos, diciendo que eso no tiene importancia, ya que Haruto Amakawa está muerto. Se repite a sí mismo que ahora es Ryo, decidido a vivir esa vida, con fuerza y tenacidad. Al día siguiente, los resultados de los exámenes se publican, y se genera una conmoción entre los estudiantes, ya que al parecer Ryo había empatado el primer lugar junto a la princesa Cristina Beltrum. Alphonse Rodan, nada contento con esto, enfrenta a Ryo acusándolo de hacer trampa. Sin embargo, Rohanna Fontaine lo interrumpe, diciendo que la envidia no es propia de un caballero y que no tiene prueba alguna de sus acusaciones. Celia llega para aclarar que ella es testigo de que la calificación de Ryo es producto de su propio esfuerzo, a lo que Alphonse se enoja aún más y se marcha. Ryo intenta agradecerle a Cristina y Rohanna por defenderlo, pero ellas lo ignoran diciendo que no lo hicieron por él. Poco después, Celia le dice a Ryo que está preocupada por las críticas y los comentarios ofensivos de parte de los estudiantes. Sin embargo, este le dice que estará bien mientras ella sea su amiga, ya que ella siempre estaría dispuesta a ayudarlo cuando lo necesite. El tiempo pasa y ya 5 años después, en el año 996, los estudiantes se encuentran formados, esperando el anuncio de los participantes del torneo, que se celebrará junto a los caballeros del reino. El maestro procede a nombrar a 3 estudiantes de distintos años, entre ellos Alphonse Rodan y Ryo. Alphonse no tarda en reclamar al escuchar que nombran a Ryo, diciendo que es inaceptable que alguien de su calaña participe en el torneo con los caballeros, además de que Ryo no puede usar magia, y sería una total deshonra. Sin embargo, el maestro le dice que ya está decidido, y que no aceptará quejas. Celia y Ryo mantienen su costumbre de beber té y conversar frecuentemente, solo que ahora Ryo es más alto que ella. Celia le pregunta acerca de sus planes luego de la graduación, y Ryo le dice que planea viajar a la patria de sus padres, Yagumo, lugar al que su madre le prometió llevarlo antes de morir, donde viven sus abuelos. Días después, los torneos entre los caballeros y los alumnos de la academia inician. El primer participante es Ryo, que para su sorpresa tiene que enfrentar a Charles Arbeau, el miembro de la Guardia Real que lo humilló y torturó cuando llegó al palacio por primera vez. Alfred Temerle, árbitro del torneo, se extraña al ver la inusual postura de Ryo y al ver que ni siquiera usa un escudo. A pesar de esto, anuncia el inicio del duelo. Charles se lanza a Ryo con furia, recordando que por su culpa lo castigaron con un descenso hace 5 años. Ryo bloquea los ataques con calma, también recordando la humillación de 5 años atrás. Celia se sorprende al ver que Charles está peleando en serio, a pesar de que sea contra un alumno. Sin embargo, poco después, Ryo logra ganar el duelo con un movimiento, dejando desarmado a Charles. Charles intenta excusarse, diciendo que pelearía en serio esta vez, pero Alfred lo reprende, haciendo que acepte la derrota. Más tarde ese día, Charles se queja de su fracaso, contándole al embajador del Imperio de Proxia acerca de Ryo. Este le pregunta por él, y Charles le cuenta que 5 años atrás lo interrogó por ser sospechoso del secuestro de la princesa Flora. Dicho embajador entonces recuerda el día que estuvo entre la multitud, en aquel entonces, asegurándose de que no quedarán testigos vivos. Al día siguiente, Celia esperaba a Ryo para celebrar su victoria. Sin embargo, al verlo, nota que se dirige a un lugar inusual, por lo que decide seguirlo. Al ver a dónde se
dirige se esconde detrás de un árbol y ve como una chica le entrega una carta de amor, provocando que Celia despierte nuevos sentimientos. A pesar de esto, los días pasan y ella sigue enseñando en la academia, como de costumbre. Todos los estudiantes aprenden magia, dando por hecho que Ryo es el único que no sabe usarla. Lo que no saben es que Ryo puede usar otra clase de magia, pero de una forma no tradicional, que mantiene oculta. Mientras los estudiantes normalmente usan fórmulas, Ryo tan solo reproduce conjuros imitando el flujo de la magia. Luego de que la clase de control mágico termina, los estudiantes se preparan para un ejercicio al aire libre, donde tendrán que atravesar una montaña llena de monstruos. Stewart Huguenot, quien le guarda un gran desprecio a Ryo, le dice que a pesar de ser un lastre que no sabe usar magia, tiene el trabajo perfecto para él, que sería cargar el equipaje de todos durante el ejercicio. Ryo, como siempre, acepta sin problema, manteniendo la calma. La princesa Flora, que desde hace tiempo es testigo del injusto trato que Ryo recibe, le pregunta si puede ayudarlo. Ryo le agradece su consideración, pero rechaza su oferta amablemente, por lo que Flora no tiene más opción que seguir caminando con el grupo, aún preocupada por Ryo. Flora intenta decirle algo al respecto a su hermana Cristina, pero es interrumpida por la aparición de unos goblins. El grupo se pone en alerta, pero Alphonse calma al equipo, diciendo que los goblins no eran tan fuertes. Así en poco tiempo logran acabar con cada uno. Stewart presume lo fácil que fue y dice que necesitan monstruos que estén a su altura. Alphonse está de acuerdo y le dice que fue de gran ayuda, a diferencia de Ryo, que no hizo nada y en cambio estaba distraído. Lo que no saben es que Ryo se distrajo viendo a un punto en el bosque, sospechando de algo. Aún así se disculpa y vuelve a integrarse al grupo. Mientras tanto, entre los árboles se esconde el embajador del Imperio Proxia, sorprendido al ver que Ryo sintió su presencia y casi lo descubre. Al ver lo peculiar que Ryo es, decide seguir probando para descubrir sus verdaderas capacidades. El grupo de estudiantes sigue avanzando por la ruta y logran salir del bosque. Sin embargo, se encuentran con un acantilado. Los estudiantes no saben qué hacer ante tal imprevisto, y Cristina le dice a Alphonse que espera sus instrucciones, ya que él es el comandante. Alphonse no tiene ni idea de qué hacer, pero antes de decir nada, inesperadamente son atacados por orcos. Los estudiantes se ponen en guardia, esquivando las lanzas del enemigo, pero una de estas logra rozar la pierna de Stewart, quien reacciona mal ante esto, exclamando que le duele y tropezando con uno de sus compañeros que lo empuja para alejarlo. Sin embargo, al ser empujado, Stewart tropieza con la princesa Flora, haciéndola caer al acantilado. Ryo reacciona de inmediato, lanzándose al acantilado y atrapándola. Después, con su magia, la envía de vuelta a arriba, mientras él cae en el bosque. Se queda en el bosque, preguntándose si los estudiantes sospecharían después al ver que no se hizo ninguna herida, pues no sabría cómo explicar sus habilidades, ya que ni siquiera él sabe lo que es. Solo sabe que no es magia ni un hechizo. Sus pensamientos se ven interrumpidos al escuchar a los estudiantes discutiendo a lo lejos. Luego de que se las arreglaron para derrotar a los orcos, discutían para buscar al culpable que empujó a la princesa Flora. Stewart, completamente a la defensiva, afirma que la culpa es de alguien más, para luego terminar diciendo que el culpable es Ryo, asegurando que al estar tan asustado por los orcos, Ryo lo empujó aún estando herido, haciendo que este choque contra la princesa Flora. Alphonse intenta encubrir la mentira de Stewart, diciendo que Ryo después la salvó al tener miedo de que lo acusaran de matarla. La princesa Flora intenta intervenir, aclarando que eso no fue lo que pasó. Sin embargo, Ryo, que estaba escuchando todo más de cerca, sabía que las cosas se estaban saliendo de control. Stewart logró que los otros estudiantes lo apoyaran, mintiendo y diciendo que también eran testigos de su testimonio. Luego de ver eso, Ryo sabe que no puede volver y que no podrá graduarse en la academia como lo tenía planeado. Los estudiantes deciden irse. Sin embargo, la princesa Flora dice que no se irá sin encontrar a Ryo primero. Cristina dice que se calme y que luego enviarían a un equipo de rescate, pero se ve interrumpida por el rugido de una bestia mucho más grande que los orcos, un minotauro armado, mucho más fuerte que cualquier cosa que hayan enfrentado antes. Al ver que ningún ataque le hace daño, los estudiantes se dispersan intentando huir. La princesa Flora se queda sanando a un estudiante herido que está inconsciente, por lo que el minotauro va hacia ella y la intenta atacar, pero Ryo se interpone, bloqueando el ataque y cortando un brazo del minotauro. La princesa se sorprende y se alivia al ver que Ryo está bien, pero este le dice a Flora que huya junto al estudiante. Luego de que Flora se aleja, observa asombrada a Ryo peleando contra el minotauro. Ryo ataca, sin entender del todo por qué había saltado a ayudarla otra vez. A pesar de esto, se concentra y finalmente logra vencer al minotauro. Después de esto, se va corriendo, mientras el hombre responsable de todas esas pruebas observa desde el aire, completamente entretenido. Se pregunta si Ryo, al tener cabello oscuro, sería el descendiente de alguien de Yagumo, ya que eso explica
explicaría por qué podía usar magia espiritual de forma tan excepcional. Más tarde ese día Celia escucha lo que pasó y se entera de que Ryo desapareció, a pesar de que la princesa Flora lo defendía. Debido a las persuasiones del duque de Huguenot, la academia no tuvo más opción que culpar a Ryo. En la noche, Ryo visita a Celia en secreto, ya que era la única persona de la que quería despedirse. Celia le pregunta si partirá a Yagumo, cosa que Ryo confirma, diciendo que le enviaría cartas frecuentemente, usando un apodo. Celia le pregunta qué apodo usaría, a lo que Ryo responde que escribirá usando el nombre de Haru. Luego de un abrazo de despedida, Ryo se marcha de la academia finalmente, dejando a Celia llorando mientras recuerda el día que lo conoció. Mientras tanto, en algún lugar de las mazmorras del palacio, Charles Arbeau le indicaba su próximo objetivo a la Tifa, una pequeña chica entrenada para ser asesina. Charles le entrega una prenda de Ryo y le describe su apariencia, indicándole que apenas lo vea deberá acabar con su vida. 3 días después, la Tifa persigue a Ryo sigilosamente en el mercado de Garland, situado en la ciudad de Amande. Este nota la presencia y se alerta, pero gracias a las habilidades de la Tifa para esconderse, Ryo no logra verla y decide ignorarlo. Poco después descubre un puesto de fideos, para su sorpresa, ya que es una comida que nunca había visto en ese mundo. El dueño del puesto de fideos le explica que es un invento de la gobernante de la ciudad Amande, Liselotte Cretia. Ryo decide comprar una gran cantidad de fideos para su viaje, por lo que va hasta el gremio mercante Rika. Luego de obtener todo lo que necesitaba, finalmente emprende su largo viaje, y después de un rato caminando se encuentra una niña inconsciente en el camino. Intenta ayudarla, pero al acercarse, esta le lanza un dardo envenenado y salta a atacarlo, revelando que se trata de la Tifa. Ryo la esquiva rápidamente, con su visión algo borrosa, deja su equipaje en el suelo y detiene el veneno con su magia espiritual. La Tifa sigue atacando agresivamente, sin embargo, en poco tiempo, Ryo logra dejarla inconsciente. Al verla con más calma, nota que tiene un collar de esclavitud. Entonces recuerda que leyó en un libro una forma de liberar dicho collar, así que lo intenta y logra quitárselo exitosamente. Mientras tanto, la Tifa tenía pesadillas acerca de su tiempo en las mazmorras del palacio, donde despertó 5 años atrás, con los recuerdos de Suzune Endo, la niña que le prestaba especial atención a Haruto antes del accidente del autobús. Luego de dicho accidente despertó en el cuerpo de la Tifa, y fue torturada y adiestrada por Stewart Huguenot durante esos 5 años. Al despertar de la pesadilla, Ryo le informa que la liberó del collar, por lo cual ya no tenía razones para seguir órdenes, ni para volver con su amo. Ryo le hace algunas preguntas, confirma que la persona que la envió trabaja para Stewart. Después de esto, Ryo se dispone a seguir su camino, resignado a que la Tifa lo siga, ya que ella no quería estar sola. Viajan juntos durante días, y Ryo se da cuenta de que la Tifa viene del mismo mundo que Haruto, al igual que él. Lo nota gracias a que durante una de sus pesadillas, la Tifa menciona el nombre de Tokio en un murmuro. La Tifa al poco tiempo también nota un parecido entre Ryo y el chico que vio en el autobús, que observó con atención ya que le recordaba a su hermano. Ninguno de los dos dijo nada al respecto. Ryo le permitió a la Tifa que lo llame hermano, ya que lo llamó así un par de veces accidentalmente, y pensó que realmente debe extrañarlo. El tiempo pasa y se encuentran con un gran bosque, donde a lo lejos hay un enorme árbol protegido con magia. Ryo le pregunta varias veces a la Tifa si logra verlo, pero ella le asegura que lo único que ve es un bosque común. Ambos se adentran en ese bosque, donde una noche Ryo es atacado por un grupo de 4 semihumanas. Ryo es cegado, por lo que no logra ver a sus agresoras, pero gracias a su magia espiritual logra esquivar los ataques. Intenta dialogar, cosa que por poco funciona, hasta que una de las chicas ve a la Tifa durmiendo en la tienda de campaña. Al pensar que Ryo era un secuestrador, las chicas semihumanas lo toman por sorpresa y lo dejan inconsciente con un ataque eléctrico. Luego de un tiempo estando inconsciente, Ryo despierta en un lugar desconocido encadenado. Poco después la Tifa corre hacia él, llorando, y la siguen las 4 chicas que lo habían atacado, que se disculpan para después quitarle las cadenas a Ryo. Úrsula, una integrante del Consejo de Ancianos, también aparece, aclarando que todo fue un malentendido. Al día siguiente el Consejo de Ancianos se disculpa formalmente con Ryo, y como compensación a todos los inconvenientes lo dejan pedir lo que quiera, a lo que Ryo pide que le dejen quedarse algunos días en la aldea, y que lo enseñen a mejorar en las artes espirituales. Los ancianos del consejo aceptan gustosos, y antes de terminar la reunión, el espíritu del árbol del mundo, Dryas, aparece, una chica de largo cabello verde, que dice que percibe la presencia de un espíritu en el interior de Ryo. Le pregunta a Ryo si había hecho un pacto alguna vez, pero este le dice que no recuerda nada. Dryas explica que los pactos con los espíritus son un problema para los humanos, ya que hacer esto los hace perder la capacidad de usar magia. Ryo le cuenta entonces que él no es capaz de usar magia tradicional, por lo que Dryas decide investigar al respecto. En pocos segundos, Dryas nota una gran cantidad de Oth en Ryo, pero se sorprende aún más al
notar otra presencia totalmente distinta. Ella menciona que un espíritu humanoide vive dentro de Ryo, uno que parecía estar dormido. Esto sorprende al consejo de ancianos y confunde a Ryo, por lo que Dryas le explica que los espíritus que adoptan formas humanas, como ella, son de la segunda categoría más alta o superiores. Explica también que los espíritus de mayor categoría solían conocerse como los 6 grandes, pero estos desaparecieron hace 1000 años tras la guerra divino-demoníaca. Dryas le dice a los ancianos que el espíritu que duerme dentro de Ryo podría tratarse de alguno de los 6 grandes. Ryo pregunta si hay algún problema con que sea de categoría elevada, a lo que Dryas le responde que no, pero le dice que los niños de la aldea seguro armarían un gran alboroto, ya que ella solo es de la segunda categoría más alta y ya la tratan como una deidad. Los ancianos dicen que tendrán que reconsiderar la forma en la que se dirigen a Ryo, sin saber si lo tendrían que llamar santo a partir de ahora. Ryo parece confundido, pero le dicen que no se preocupe, ya que simplemente lo empezarían a tratar aún mejor. Luego, Dryas lo lleva a la casa donde viviría junto a la Tifa y otras 3 chicas de la aldea, que lo ayudarían a cuidarla. El tiempo pasa y Ryo aprende mucho acerca de las artes espirituales. También pasa tiempo de calidad con los aldeanos, que le enseñan muchas más cosas. Un año ha pasado desde que Ryo y la Tifa viven en la aldea, y las personas celebran el Festival de los Espíritus, donde Dryas le otorga un beso bendito a Ryo y la Tifa, declarando a Ryo como un reconocido aliado, y a la Tifa como un habitante del pueblo. Más tarde ese día los aldeanos siguen festejando, y Ryo le comenta a Úrsula que ya era hora de decirle a la Tifa que pronto se marcharía. Mientras tanto, nuevamente el embajador del Imperio Proxia, Reis Bulfe, toma acción, junto a un aprendiz de los Leones Celestes. Se adentra en una cueva para buscar el huevo de una criatura desconocida. Según Reis, dicha criatura ayudaría a mejorar el potencial militar de los Leones Celestes. Poco después viajan al bosque, y Reis deja al aprendiz cuidando al huevo, mientras ve cómo las criaturas se acercan a buscarlo. Al dejar a su aprendiz como señuelo, Reis se dirige a otra cueva, que está llena de muchos más huevos, que empieza a robar sin prisa alguna. Dryas nota reacciones dentro de la barrera de la aldea, por lo que algunas guerreras deciden investigar. Estas notan reacciones sospechosas cerca del punto donde Reis dejó a su aprendiz. Al acercarse logran verlo, junto a un grifo. Las guerreras se acercan y tratan de dialogar, pero el aprendiz, asustado, corre hasta su grifo y huye. Zara, la líder del grupo, da permiso para atacar, ya que el grifo se dirige a la aldea. Sin embargo, antes de que llegue, una de las criaturas que Reis vio antes lo persigue, en busca del huevo que el aprendiz está cuidando. Las guerreras notan una bandada de esas criaturas llamadas Givernos, que también persiguen al grifo. Cuando Reis termina de robar hasta el último huevo en la cueva, rompe una pequeña gema roja, que hace que el aprendiz muera al instante. Sin vida, el aprendiz suelta el huevo y cae al bosque, mientras las guerreras se preparan para batallar contra los Givernos. La Tifa camina por el bosque, enojada, ya que Ryo ya le había dicho que pronto se marcharía, y que ella no podría ir con él. Su enojo es interrumpido por el sonido de algo rompiéndose cerca de ella, que para su desgracia es el huevo de Giverno que el aprendiz dejó caer al morir. Un enorme Giverno no tarda en llegar, y al ver el huevo roto se enoja y se sale de control, asustando mucho a la Tifa. Ryo, que ve cómo la aldea evacúa, luego de escuchar la explicación de lo que está ocurriendo, escucha en su mente el llamado de la Tifa, por lo que corre alarmado a buscarla. Alma, una de las guerreras, llega a salvar a la Tifa. Sin embargo, no es lo suficientemente fuerte, a pesar de que Alma le dijo que huyera. La Tifa corre y llama a la bestia, tratando de distraerla para que no llegue a la aldea. Sin embargo, al poco tiempo, la Tifa se ve acorralada, pero justo antes de ser aplastada por el Giverno, Ryo llega a salvarla. Luego de dejarla en un lugar lo suficientemente lejos, empieza a atacar al Giverno. A pesar de la gran fuerza de la bestia, Ryo logra derrotarla sin usar armas, gracias a todo lo que entrenó y aprendió durante su año en la aldea. Los demás Givernos se retiraron luego de que Ryo venció al más grande, y el resto de las guerreras se reúnen con él, sorprendidas al saber que Ryo venció a ese Giverno sin ayuda. Le agradecen por salvar la aldea. Al día siguiente, Ryo le cuenta a la Tifa la razón por la cual se dirige a Yagumo, y esta hace las paces con él. La Tifa le confiesa que en realidad ella renació en ese mundo, y que antes era una humana que vivía en un lugar llamado Japón. Pensando que Ryo no creería nada de lo que dijo, se sorprende cuando él le dice que pasó por lo mismo. Ella le pregunta si tiene algún lamento de su vida pasada, lo que hace que Ryo recuerde a Miharu, pero le dice que juró hacerse más fuerte para sobrevivir en ese mundo, otra razón por la cual quiere ir a Yagumo. La Tifa le promete que se hará fuerte también, para volverlo a encontrar algún día y poder vivir en ese mundo sin arrepentimientos. El día finalmente llega, y Ryo se prepara para dejar la aldea, con una espada de mitrilo, obsequiada por los enanos. Dicha espada es capaz de absorber las artes espirituales y revelar
revestirse de ellas. También le obsequian una resistente prenda de ropa, hecha con la piel del Guiberno Negro que Ryo derrotó. Ryo recibe remedios y elixires secretos, y de parte de la gente bestia abundante alimento y bebida. Uno de los ancianos también le obsequia un valioso depósito espacio-temporal en forma de brazalete, que le facilitaría el viaje. Con este depósito, Ryo logra almacenar todas sus pertenencias dentro del brazalete. Luego de tener todo listo, Ryo se despide, pidiendo que cuiden a su hermana Latifa y que no duden en llamarlo si necesitan ayuda. Un año después, luego de 2 semanas en Yagumo, Ryo no encuentra pistas acerca de sus padres, a pesar de que todos ahí también tenían cabello negro. Decide hablar con la líder de la aldea, Yuba, y le dice que está buscando a alguien. Ryo le explica que vino a su aldea porque le contaron que Yuba conocía a más gente en el área. La líder lo invita a pasar, preparada para una larga conversación. Ryo le pregunta por sus padres, Zen y Ayame. Luego de contarle más al respecto, Ryo se lleva la gran sorpresa de que Yuba es la madre de Zen. Yuba le dice que hizo bien en ir a Yagumo, pero que hay algo que no sabe cómo explicarle. Luego de llevar a Ryo a la tumba de sus padres, Yuba le explica que ellos tuvieron sus motivos para abandonar el país en secreto. Ryo le pregunta cuáles fueron esos motivos, pero Yuba le dice que es algo que no le puede contar aún. Entonces le pregunta a Ryo si estará dispuesto a quedarse en Yagumo, hasta el momento en el que ella pueda contárselo, ocultando su linaje al resto de la aldea. Ryo decide vivir en Yagumo por un tiempo. Luego de un tiempo logra llevarse bien con las personas de la aldea, sorprendiendo a todos con sus avanzadas habilidades en las artes espirituales. Sin embargo, también logra despertar celos en Shin, uno de los chicos de la aldea, que dice que lo único que Ryo hace es presumir. A pesar de esto, siguen conviviendo normalmente, hasta que un día llega Gon, pidiendo alojamiento, debido a que su carreta se estropeó durante su viaje. Shin se pone a la defensiva, detectando sus verdaderas intenciones, y es que Gon muestra un descarado interés por la hermana de Shin, Shayo, y también por Ruri, la nieta de Yuba y prima de Ryo. Desde una pelea, Yuba llega y los detiene, diciéndole a Gon que podía quedarse en una cabaña en las afueras, con la única condición de que no saliera de ahí. Shin le pide a Yuba que deje que Shayo se quede en su casa junto a Ruri, ya que al vivir solos no podría sentirse segura en su casa. Yuba accede a esto sin problema, y le advierte a todos que no bajen la guardia. Más tarde en la noche, antes de que Ruri y Shayo fuesen a dormir, Ryo les entrega un amuleto para que lo coloquen en una esquina de su cuarto, cosa que las chicas hacen y le agradecen con alegría. Mientras tanto, Gon habla con sus compañeros en su cabaña, revelando que estropear su carreta a propósito fue un éxito, y que podrían tardar todo lo que quieran arreglándola, para después divertirse de otra forma. Al día siguiente, el inspector Hayate Saga llega junto a sus asistentes a examinar la aldea. El día transcurre bien, sin ningún inconveniente, hasta que llega la noche y Gon empieza a actuar. Mientras Ruri y Shayo duermen, este entra en su habitación y las amenaza con golpearlas si hacen algún ruido. Sin embargo, al poco tiempo, gracias al amuleto en la esquina de la habitación, Ryo llega apartando a los compañeros de Gon sin esfuerzo alguno. Al ver a Gon encima de Ruri, de cierta forma logra recordar el asesinato de su madre, por lo cual Ryo lo lanza fuera de la casa. En el suelo, Ryo se acerca a él y le pisa la garganta. Gon le pide que pare, pero Ryo, casi en un trance, no le hace caso. Quita su pie, solo para empezar a golpearlo repetidas veces en la cara, llenándose de sangre mientras las chicas observan horrorizadas. Esto hasta que el inspector Hayate sale de la casa por el escándalo y le pide que pare antes de que lo mate, a lo que Ryo se aparta sin decir nada. Yuba también sale y ve el desastre. Hayate le explica que aparentemente Gon intentó atacar a Ruri y Shayo. Luego de que Yuba y las chicas vuelven a entrar a la casa, Hayate empieza a sanar a Gon con magia, diciéndole que cometió un delito muy grave. Ryo, que aún no pronuncia palabra alguna, camina lejos, pensando que esa fue la segunda vez que quiso matar a alguien realmente. Entiende que siendo Ryo ha tenido esa sensación por mucho tiempo, pero que sin darse cuenta empieza a acercarse a Haruto Amakawa cada vez más. La mañana siguiente, Hayate anuncia que al próximo día llegará un mensajero del reino, y Gon sería arrestado junto a sus compañeros. Ryo se disculpa por los problemas que causó, pero Yuba le dice que no tiene que disculparse, y que en cambio le agradece, al igual que Hayate y las chicas. Al día siguiente todos parten a la capital real del reino de Karasuki, para vender el arroz que sobra tras el impuesto anual y las raciones. Luego de varios días, el grupo finalmente llega a la capital real, donde arrestan a Gon, y Shin le agradece a Ryo lo que hizo por Shayo. Al día siguiente, Ryo acompaña a Shayo a hacer compras. Luego le dice que su hermano le pidió que la llevase a comer kamutan, ya que es algo que Shayo nunca lo había probado, y Shin quería que lo cocinara en casa. Shayo dice que su hermano es todo un glotón, pero Ryo le asegura que Shin solo quiere que lo pruebe, al ser buen hermano, así que Shayo acepta. Luego, una vendedora los detiene para ofrecer sus accesorios, pensando que eran pareja. A pesar de aclarar el malentendido, Ryo decide obsequiarle algo a Shayo, y termina comprándole
un valioso kanzashi de flores para el cabello. Sayo se sonroja cuando la vendedora le susurra que no deje ir a un chico como Ryo, ya que posiblemente tendría mucha competencia. Poco después, Sayo y Ryo siguen su camino, pero escuchan una conmoción, ya que unos rufianes intentan secuestrar a una joven en la capital. Ryo actúa rápidamente, noqueando al secuestrador y quedando con la chica inconsciente en brazos. La protectora de la joven, luego de noquear a otro rufián, se acerca y se disculpa con Ryo, ya que todo fue culpa de su incompetencia. Ryo le entrega a la joven y le dice que no se preocupe y que se disculpe con ella en cambio cuando despierte. Antes de que pueda decirle nada más, Ryo decide irse con Sayo, queriendo evitar más problemas. En poco tiempo, la noticia de que un chico salvó a la joven Komomo se esparce, llegando hasta Gouki Saya, el padre del inspector Hayate. Gouki le explica a Hayate que afortunadamente el chico detuvo a los perpetradores, pero que no tardó en dejar la escena. Dejando el tema de lado, Hayate le entrega a su padre una carta de parte de Yuba, que le pidió que se la entregara al verlo en persona. Al leer la carta, Gouki se sorprende mucho y temblando le pregunta a Hayate si había conocido a alguien llamado Ryo. Poco después, Ryo y Sayo llegan a la casa donde todos se están hospedando actualmente, y el inspector Hayate no tarda en llamar a Ryo, que se reúne con él y sus padres para hablar. Gouki se presenta junto con su esposa, Kayoko Saga, y le cuenta que en el pasado ambos sirvieron a la madre de Ryo, Ayame Karasuki. Al ver la gran sorpresa de Ryo, Gouki le explica que su madre pertenecía a la familia real de Karasuki. Le cuenta que hace más de 20 años el reino de Karasuki estaba en guerra con Rokuren, un reino vecino. El padre de Ryo, Zen, que tenía un don natural para las artes espirituales y marciales, estaba allí como soldado voluntario. El rey no tardó en otorgarle a Zen el título de guerrero noble y se encargó de poner a prueba su destreza. Como su talento era auténtico, Gouki lo recomendó como guardia de la familia real, donde tenía encargado resguardar a Ayame Karasuki, que al poco tiempo comenzó a sentirse atraída por Zen. Luego, durante las negociaciones de la tregua con el reino de Rokuren, en la ceremonia de celebración, el príncipe que había asistido como embajador hizo que sus asistentes secuestraran a Ayame. Luego de que Zen frustró sus planes al rescatar a Ayame, el príncipe quedó resentido al haber perdido un asistente. Por lo tanto, exigió la ejecución de Zen para concretar la tregua y un matrimonio políticamente arreglado con Ayame. Ryo le pregunta a Gouki si esa fue la razón por la cual sus padres huyeron, y este lo confirma diciéndole que el rey lo planeó todo en secreto. Ayame y Zen abandonaron el país y el tiempo pasó sin tener novedad de ellos. Aún así, Gouki le cuenta, conmovido, que luego de leer la carta de Yuba y observar el honorable semblante de Ryo, no tiene duda alguna de que es el hijo de Zen y Ayame. Al día siguiente, a petición de Gouki, Ryo se presenta en el castillo real para encontrarse con los reyes. Se presenta ante el rey Omura y la reina Shizuku, que se sorprenden fácilmente cuando por fin logran ver a su nieto. Ryo les cuenta acerca de sus padres y del poco tiempo que pasaron juntos. Su padre murió cuando era muy pequeño para recordarlo, y su madre siempre fue muy amable, pero murió cuando apenas tenía 5 años. Sus abuelos se sorprenden al saber esto y le preguntan a Ryo cómo murió. Ryo duda por unos segundos y les dice que no sería algo fácil de escuchar. Aún así, sus abuelos insisten. Ryo les cuenta que su madre fue asesinada frente a sus ojos por un hombre llamado Lucius, que al parecer trabajó con su padre como aventurero. Les explica que Lucius los había ayudado mucho después de la muerte de su padre, pero un día su madre lo dejó solo en casa, advirtiéndole que no le abriera la puerta a desconocidos. Sin embargo, al escuchar a Lucius, lo dejó pasar, ya que lo conocía, pero este empezó a atacarlo e hizo que bebiera un veneno. Su madre llegó, tratando de protegerlo, pero al poco tiempo Lucius la apuñaló con un cuchillo. Ryo les cuenta que eso es lo último que recuerda, antes de que se desmayara en aquel entonces. Devastados, sus abuelos le preguntan qué hizo después, y Ryo les cuenta que despertó en los barrios bajos, donde vivió como huérfano durante un tiempo. Luego les contó que todo lo que vivió a partir de los 7 años, desde su travesía en la Academia de Beltrán hasta el momento en el que llegó a Yagumo. Ryo les cuenta que aún busca venganza, ya que sería lo único que no podría perdonar nunca. El rey dice que no lo tendrá, pero le pide que primero combata con Gouki, el mejor guerrero de Karasuki. Esto para asegurarse de que sea lo suficientemente fuerte para derrotar a Lucius, que probablemente al ser tan fuerte pudo haber asesinado al mismo Zen también. Ryo acepta y al salir del patio para pelear con Gouki, se encuentra con la joven que salvó anteriormente en la capital. Su protectora, Aoi, lo reconoce, sorprendida, y exclama que el chico que los acompaña fue quien salvó a Komomo, la hija de Gouki y Kayoko. Luego de tal sorpresa empieza el duelo entre Ryo y Gouki, que se asombra al ver la habilidad de Ryo. El duelo sube su dificultad y seriedad cuando ambos empiezan a usar las artes espirituales, pero en un ataque rápido Ryo logra ganar el duelo. Todos quedan totalmente asombrados. Los reyes le dicen a Ryo que está más que preparado
llegado y le desean un buen viaje. Días después, Ryo vuelve a la aldea y le cuenta a su prima Ruri acerca de su linaje. Más cercano a su familia, Ryo vive durante un año en la aldea. Durante ese tiempo se entera de que Sayo está enamorada de él, pero este le dice que no puede corresponderle. Aún así quedan en buenos términos. Después de despedirse de todos, Ryo se marcha de la aldea finalmente, prometiendo volver algún día. Antes de volver a Beltram, Ryo decide visitar a Latifa, volviendo a su casa para quedarse unos meses. Sin embargo, a los pocos días, Ryo despierta gritando en su casa, al notar que una chica desconocida estaba durmiendo en su cama, desnuda. Las chicas que viven en la casa de Ryo se escandalizan al entrar en su habitación y ver tal escena, pero Ryo está confundido, como ellas. Al preguntarle a la chica quién era, esta lo llama Haruto y le explica que ella es el espíritu con el que hizo un pacto. La chica le pide que le dé un nombre y Ryo, al verla, logra recordar a Miharu de cierta forma, pero decide llamarla Aisha. Ryo la lleva al consejo de ancianos, ya que la chica no conservaba sus recuerdos y no sabía qué hacer. Drías aparece, diciendo que es algo inusual que Aisha no recuerde nada, pero le pregunta en qué elemento se especializa en las artes espirituales. Aisha responde que en todos, cosa que sorprende mucho a Drías y los ancianos. Según Drías, un espíritu humanoide que domina todos los elementos es algo inaudito, por lo que hay que averiguar qué tan fuerte es Aisha. Por lo tanto, poco después, Aisha y Ryo se enfrentan en un gran duelo, pero al poco tiempo son detenidos por Drías, ya que al ver la intensidad de la pelea dice que podría haber puesto a la aldea en peligro si lo dejaba continuar. Aún así confirmaron que Aisha sí domina todos los elementos, y a pesar de esto, Drías dice que apenas mostró una fracción de su poder. Drías entonces decide que le enseñará a Aisha todo acerca de los espíritus, y los ancianos le dan la bienvenida en la aldea, cosa que Ryo agradece. Meses después, uno de los ancianos termina de construir una casa especial que Ryo podía guardar en su depósito espaciotemporal. Ese día Ryo habla con Latifa acerca de su vida pasada y descubre que ella era la misma niña que estaba en el accidente de autobús. Ambos dicen sus nombres reales y refuerzan su lado de hermanos, cosa que reconforta a Latifa, ya que estaba triste por la pronta partida de Ryo. Al día siguiente, Ryo ya está preparado para irse, no sin antes recibir un valioso cristal de teletransporte de parte de Úrsula, un cristal que está configurado para traerlo a la aldea en cualquier momento, para que pueda volver con mayor facilidad. Explican que solo funciona en un sentido, por lo cual no puede llevarlo de vuelta al punto de partida, pero aún así sería muy útil. Otro de los ancianos le otorga un arete que le permitirá a Ryo cambiar el color de su cabello, para que no lo reconozcan las autoridades. Ryo agradece todos los obsequios y se marcha junto a Aisha, que ya tenía el conocimiento suficiente acerca de los espíritus, gracias a Drías. 2 años después, en la capital real de Beltram, Ryo se sorprende al ver tanta gente, así que después de cambiar el color de su cabello, decide preguntarle a un local por esto. Le informan que se debe a que el día siguiente se celebrará la gran boda de un noble de la casa del duque Arbeau. Ryo no pregunta más y decide partir a la academia, junto a Aisha, solo para encontrar que la oficina de Celia está completamente vacía. Usando magia espiritual, Aisha logra que alguien de la academia les dé la información que necesitan. Ryo descubre que la persona que se casará con el noble al día siguiente es Celia Claire, pero mucho mayor es la sorpresa de Ryo al descubrir que Celia iba a casarse con Charles Arbeau. Le explican que será un matrimonio a conveniencia, ya que durante el último conflicto, el imperio de Proxia derrotó al reino de Beltram de forma aplastante. Esto gracias a las acciones de la casa Arbeau, y aunque apenas lograron iniciar las negociaciones de paz, la familia real perdió toda su autoridad. Cuando se culpó a la facción del duque Huguenot, tuvieron que dejar la capital, por lo que la casa Arbeau aprovechó la oportunidad y decidió unirse a la casa Claire para recobrar fuerza, al no saber si es algo que la casa Claire realmente deseaba. Ryo decide que es mejor preguntarle a Celia en persona. Aisha le dice que ella esquivará los mecanismos que detectan la magia del castillo para localizar a Celia. Poco después la encuentra y Ryo se infiltra en el castillo para un conmovedor encuentro con Celia, que llora de felicidad al verlo luego de 4 largos años. Sin embargo, cuando Ryo le pregunta por la boda, Celia se pone evasiva y le miente diciendo que es algo que ella mismo decidió. Luego le agradece a Ryo que la haya visitado antes de su boda, pero le pide que se vaya. Ryo no tiene más opción que salir del castillo, luego de su insistencia, pero con ayuda de Aisha decide investigar acerca de los verdaderos motivos de la boda. Al día siguiente, los preparativos de la boda se llevan a cabo y Reis llega para felicitar a Charles personalmente, pero deja de charlar alegremente y se alerta al sentir la presencia de un espíritu bastante fuerte. Charles lo nota inquieto, pero Reis le dice que no es nada y se retira a la sala de ceremonias. Poco después, para la gran sorpresa de Celia, la princesa Cristina llega a visitarla para felicitarla en lugar de sus padres. El semblante de Celia mejora un poco luego de hablar con ella, pero vuelve a ser el mismo cuando la boda empieza poco después, haciéndole difícil mantener
mantener una sonrisa. Aisha se comunica mentalmente con Celia, que se encuentra en un carruaje saludando al pueblo, y le dice que Ryo le pidió que hablara con ella de esa forma. Celia entonces busca con su mirada entre la multitud y encuentra a Ryo, observando. Se alegra al instante, pero empieza a llorar también, ya que Ryo era la única persona que no quería que la viera así. Charles, que estaba en el carruaje a su lado, se asusta al verla así. Luego se calma al pensar que eran lágrimas de alegría, pero le dice que se comporte. Luego de calmarse, Celia le pregunta a Aisha mentalmente si sigue ahí, pero esta ya se había ido. Celia, algo triste, se convence de que todo fue una ilusión y se repite a sí misma que es una muñeca sin sentimientos, para mantener la compostura. El carruaje finalmente llega al palacio y Charles le ofrece la mano a Celia, que resignada extiende su mano hacia él, pero antes de que logren tomarse de las manos, un guardia grita, alertando a todos. Celia dirige su mirada hacia la conmoción y logra ver a Ryo corriendo directamente hacia ella. Muchos guardias y magos se interponen, pero Ryo acaba con cada uno. Luego de una orden, Charles y Celia son protegidos por la élite más avanzada del reino. Charles se mantiene confiado, asegurándole a Celia que todo es simplemente un espectáculo, pero pronto se traga sus palabras, al ver que Ryo acaba con la élite rápidamente y le acierta un fuerte golpe en el pecho, dejándolo sin aire. Charles cae al suelo, y Ryo toma a Celia, poniéndole un cuchillo en el cuello. Todo el reino se paraliza sin saber qué hacer. Ryo mantiene a Charles en el piso, y este se pregunta qué es lo que quiere. Ryo lo pisa con fuerza y le ordena que se calle. Exclama que quiere venganza y amenaza con partirle la columna si intenta algo. Luego habla telepáticamente con Celia, que se veía preocupada, y le asegura que no matará a nadie, y que solo es parte de la distracción. Aprovechando el caos, Ryo habla telepáticamente con Celia, y le pregunta una vez más qué es lo que ella quiere. Ella le dice que ya se lo había aclarado, pero Ryo le pide que sea sincera. Después de todo, la casa del duque Arbeau tiene amenazada a la casa Claire. Celia le dice que es excesivo, y Ryo no lo niega, pero luego de recordar a su madre, le dice a Celia que no volvería a dejar que le quiten lo que le importa. Le asegura que si deja la boda pasar, le espera un futuro donde su dignidad sería pisoteada por el resto de su vida. Luego de discutirlo, convencida, Celia acepta y le pide a Ryo que la saque de ahí. Después, Ryo continúa su actuación, exclamando en voz alta que había decidido humillar a Charles, secuestrando a su novia. Luego Ryo salta con Celia en brazos, corriendo y entorpeciendo todas las formaciones de soldados y bloqueando los ataques mágicos. Entre el público del palacio, Rey se observa, reconociendo a Ryo por sus habilidades y asegurando que es mucho más fuerte desde la última vez que lo vio. Rey, entretenido, lanza un gran ataque mágico, por pura curiosidad, y se sorprende al ver que Ryo logra bloquearlo, causando una gran explosión. Luego de ver cómo Ryo sale ileso de tal ataque y huye con Celia, Rey se interesa mucho más por él, y por el espíritu que nunca se mostró. Sin embargo, no logra hacer más, ya que al estar resguardado por la realeza como embajador del imperio, sería difícil escabullirse con facilidad. Ryo logra alejarse lo suficiente de las unidades aéreas que los persiguen, por lo que decide bajar al pueblo para seguir con su plan. Deja a Celia con Aisha, planeando ganar tiempo para que éstas puedan salir de la capital. Mientras ellas huyen, Ryo corre, venciendo a muchos guardias en el camino y llamando la atención, como lo planeaba. Sin embargo, al temerle, la espada del rey aparece, con intenciones de detenerlo. Ryo se enfrenta a él, notando lo fuerte que es, pero se le dificulta pelear al tener que ser cuidadoso de no matarlo. Alfred nota que Ryo se contiene, por lo tanto se enoja al creer que lo subestima. Luego Alfred lanza un enorme ataque mágico con su espada, que ciega a todos por unos segundos, solo para después notar que Ryo desapareció. Poco después Ryo aparece a las afueras de la capital, para encontrarse con Aisha y Celia, que lo esperaban preocupadas. Celia se alegra al verlo. Ryo le asegura que está bien, a pesar de que su ropa quedó muy desgastada. Luego de asegurarse de que los tres están bien, empiezan a planear su viaje. Sin embargo, Aisha se sobresalta al darse cuenta de algo. Luego de decir, ya vienen unos rayos de diferentes colores, empiezan a salir de varias montañas distantes. Cuando estos rayos se extinguen, Aisha reacciona y le dice a Ryo que por favor los ayude, mientras ella cuida a Celia. Sin entender del todo, Ryo viaja rápidamente. Mientras tanto, en algún lugar por las montañas, un grupo de 3 estudiantes de Japón aparece, sin saber dónde se encuentran y sin señal en sus celulares. Poco después son secuestrados por un grupo de bandidos que los encierran en unos carruajes. Ryo no tarda en llegar al lugar y al escuchar los gritos de los estudiantes, que para su sorpresa hablan japonés, empieza a matar a los bandidos uno por uno. Luego de acabar con todos, libera a los 2 estudiantes que están en el carruaje. Estos les dicen que a su compañera la encerraron en un lugar distinto, así que Ryo va a investigar. Al revisar otro carruaje, Ryo se lleva la gran sorpresa de que la estudiante que se encuentra allí es Miharu Ayase, dejando como escena final su reencuentro en esa nueva vida. Y así termina la primera temporada de Seirei Gensouki. Quiero deciros que la segunda temporada no está todavía disponible.
disponible y probablemente se va a estrenar el año que viene. Si queréis que saque un resumen sobre la segunda temporada cuando salga, tenéis que comentar magia, así os podré dar corazón ya que sois de las pocas personas que han llegado a esta parte del vídeo. No olvides dejar tu like y lo más importante, darle al botón de suscribirse y activar la campanita ya que es muy importante, para que así yo siga trayendo los mejores resúmenes al canal. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo resumen de anime.